Una de las frases más escuchadas en general en los pasillos de las facultades es termino esta carrera y no me siento nunca más a estudiar. Sí, totalmente. Yo lo he declarado muchas veces. Muchas veces lo dije en vano, porque lo volví a hacer. Pero sí, ¿no? Hay como un momento del estudio, de la vida estudiantil que decís, ¿por qué me hice esto? Que generalmente suele ser un domingo, 4 de la tarde, soleado, donde vos estás leyendo Barthes, estás leyendo autores absolutamente teóricos. ¿Cómo pronunciaste? Barthes. No sé. Bueno, sí. Barthes. No, es para mí siempre Barthes. será Roland Barthes. Barthes. Pero Barthes es más lindo. Aparte, Pero de hecho, Barthes era un arquero en Francia también. Pero digo, que ahí decís, no, yo esto no lo tengo que hacer más. O sea, termino esta materia, que generalmente es la última, si no tenés la tesis en el medio, y no importa, pero el tema es dejar de cursar, no solo dejar de estudiar. Sí, yo creo que es un poco de todo, porque a mí, personalmente, una de las cosas que más me molestaban era estudiar. Cursar capaz no tanto. O sea, yo ponele que el primer cuarto de la carrera, con toda la furia, más o menos disfrutaba. Cursar seguro, lo recontra disfrutaba. Y un poquito quizás el tema de leer. A mí nunca me gustó mucho leer, esto ya lo hemos charlado en otros episodios, pero bueno, eran cosas como nuevas que me interesaban, entonces bueno, me sobreponía. Ahora, después de pasado el cuarto, yo ya no quería agarrar nunca más un texto escrito, pero todavía me quedaban ganas de ir a cursar. Me gustaba ir, que los profesores, no sé, escuchar, profes, no sé qué, contarte cosas divertidas, cosas, no sé si divertidas, pero interesantes, lo que sea, todo bien. Ya llegó un momento, ponele 75% de la carrera, que yo ya no quería nada. Que todo lo que me recordaba la situación de estudiar era ¿por qué me hice esto? Es que para mí, yo no sé en qué momento lo pensé, yo en el medio dejé encima la carrera, después volví, etcétera, pero hay un momento donde decís, realmente esto no me gusta, que es a mí creo que lo hemos hablado en el capítulo de Convivir lo hablábamos, esto de no tener la vida social cuando estás cursando, laburando, etcétera, los tiempos se limitan un montón. Y el hecho de elegir algo que llega a un punto... No, hay gente que le encanta estudiar, de hecho, la oveja, yo creo que ama estudiar por el solo hecho de estudiar. Ya nos lo va a contar. Que ella seguramente nos lo contará. Y le encanta estudiar en lugares. Buena venta. Pero hay algo de decir, listo, ya está. Pero que a la gran mayoría de las personas, o a muchos al menos, no da esa cosa que cuando terminamos decimos... Por ahí vuelvo a arrancar algo, que muchas veces, inclusive, no tiene nada que ver con lo que hicimos. Sí, para mí la cuestión es que cuando estamos estudiando, nos conectamos solamente con lo malo de estudiar, ¿no? Porque además, está esto que vos decís de no tener vida social. Para mí, cuando estás estudiando al principio, cuando sos más pendejo por ahí, no sé, o no trabajás, o trabajás pero no trabajás full time, digamos. Entonces hay algo de la pérdida de la vida social, pero tampoco tanto. Pero sí sucede esta cosa del pendiente constante en el cerebro, ¿viste? Cuando sos estudiante, distinto de laburar, excepto que seas tu propio jefe, tu propia jefa y tengas ahí todo el tiempo en la cabeza el tema del laburo, o una persona muy explotada en relación de dependencia, sino como que se circunscribe a un momento. Cuando sos estudiante, no. La carga mental de tengo que estar estudiando y estoy pelotudeando es constante. Yo creo que eso es como lo peor. Y es algo que se procrastina, y cuando lo estás procrastinando, ya igual le estás dedicándole tiempo a decir, sí, claro. Yo esto ahora no lo voy a hacer. El sufrimiento es constante, es cuando estás sentado estudiando, cuando no estás sentado estudiando, pero estás pensando que tendrías que estar sentado estudiando. Que es igual me gustó, vamos a empezar a deslizar ciertas hipótesis a lo largo de esta charla. Dale. La primera, me gusta que volver a estudiar puede ser una cuestión nostálgica. A ver. Que vos decías que hay cierta cosa de que uno recuerda lo malo de estudiar cuando lo está viviendo. Claro. Pero pasa el tiempo y decís, che, no estaba tan mal. Tenía ese no sé qué al final. Y después decís, siempre quise estudiar tal cosa. Uh-huh. De hecho, el primer caso que se me vienen dos casos a la mente. Uno es un ex compañero de laburo, Fede, que había terminado de estudiar comunicación social y dijo, voy a estudiar filosofía. Tranca, además. Pero por gusto. Sí. Sin ningún tipo de objetivo. Por eso digo, es un caso muy concreto de estudiar por estudiar. Él quería estudiar filosofía. El amor al conocimiento. Exacto, no es que el tipo se imaginaba investigando. No, claro, iba por ahí. No lo estaba haciendo con un objetivo laboral profesional, digamos. Cero. Y otro es Lucho, que justo lo vi ayer en uno de mis festejos de cumpleaños,
que a los 50 y pico dijo, yo quiero hacer medicina. Mirá. Y está terminando la carrera, si no es este año, es el que viene. Y hay que tener muchas ganas de estudiar una carrera como medicina en la UBA. Recontra, porque además pienso que medicina es una carrera que, o sea, también la podés hacer por amor al conocimiento, pero siento que está como mucho más ligada al ejercicio de la profesión, ¿viste? Sin duda. Es raro estudiar medicina si no te querés después dedicar a ejercer. Al menos no sabes cuánto tiempo te Wow. vas a dedicar a ejercer, pero la idea es como la confirmación de toda la carrera, es el día que pudiste trabajar de eso, aunque sea un ratito. Claro, claro, por eso. ¿Y Lucho tiene intenciones de ejercer la medicina? Sí. Mirá, qué piola. Y digo, ahí es una confirmación absoluta de ese quiero volver a estudiar. Sí. Es que de verdad yo creo que hay algo de, más allá de esta cosa del amor al conocimiento que decía, de satisfacer la curiosidad, ¿no? Para mí eso es uno de los motores principales para volver a estudiar. Porque hay muchas razones, y digo, ahora podemos entrar en algunos otros detalles de por qué una persona volvería a estudiar, pero para mí hay algo del orden de aprovechar la vida para saber lo más posible. Eso igual lo digo desde mí, ¿eh? Yo creo que hay algo ahí de decir como, che, ya que estoy viva y tengo que soportar todo lo horrible de estar viva, bueno, por lo menos, ¿me entendés? Como saber en cosas del mundo que estoy habitando, no sé, a mí es eso... esto de satisfacer la curiosidad para mí es una de las cosas más interesantes del estudiar. Sí, pero lo loco en este caso me parece que es cuando uno elige eso, que uno pueda aprender y estudiar toda la vida sin necesidad de hacerlo en una institución. ¿Es verdad? Lo loco es cuando, a pesar de la experiencia de haberlo hecho una vez, querés volver a una institución a hacerlo. Reincidís. Porque, así como hemos hablado de los vínculos familiares, estudiar al comienzo no lo elegís. No es algo que uno elige ir a la primaria. Sobre todo, me imagino, primaria. Bueno, yo era bastante nerd. Pero en general uno prefería, la gran mayoría de los niños prefieren estar en la plaza jugando. O mi ahijada viendo videos de mantarrayas, por ejemplo. Ay, qué lindo, lo que me recuerda el peluchito El peluche de que mantarraya. le has regalado. Pero digo, no lo elegimos. Hasta que llega un punto que en lo que estamos hablando hoy hay una elección consciente de volver a hacerlo. Es que sí, yo creo que eso, la idea de hoy, de traer esta idea de volver a estudiar, es eso, es el primer momento en que realmente decidimos estudiar. Porque como vos decís, tenemos un buen momento, un primer momento de nuestras vidas, donde no solamente nosotros no lo elegimos, digo, como gente pequeña que es mandada a una institución educativa, pero tampoco nuestros padres, madres, digo... Es una obligación, simple y llano, digo, ¿no? El derecho a estudiar tiene como contrapartida la obligación de quienes nos crían de enviarnos a la escuela, por lo menos hasta terminar la secundaria. Sí, obviamente que con el tiempo se va, entre comillas, ablandando un poco. Digo, no estoy pensando en el método Waldorf o distintos tipos de estudiar, donde quizás hasta es más placentero que la vieja escuela, con exámenes, con toda la bola. Pero, sí, pero de todas maneras implica una institucionalización, ¿no? Y como vos decís, un pertenecer a un contexto que no estamos eligiendo. Y después viene la etapa universitaria, que vos decís como, bueno, ahí ya deberíamos poder hablar de una elección. Y es hasta ahí, porque en verdad, en el contexto donde nos criamos nosotros, digo, clases medias, con determinados privilegios y demás... Nadie te daba mucho la opción. En mi familia no estaba la opción de estudiar. O sea, es como terminaste el secundario, no tenés ningún problema como para poder continuar tus estudios, vas a estudiar. Elegí qué, en todo caso. Bueno, es interesante eso, porque yo no sé si en mi caso hubo cierta presión. Si bien yo tenía muy en claro lo que quería hacer, no tenía esa presión de quiero estudiar o no. Sí tenía, por ahí la charla que se tuvo, ahí sí aplica el ventilador, que era tener que laburar. Ahí no hubo distinción. No es, che, si querés, mirá, podés analizar el hecho. No. Terminaste a laburar. Pero estudiar creo que fue una elección, al menos en el comienzo, de, bueno, si quiero hacer algo. Y ahí apareció comunicación social, primera carrera. ¿Comunicación cómo apareció en tu vida? Perdón, nada que ver, pero... Yo quería ser periodista. ¿Pero en el secundario ya arrancó? Sí, yo quería ser... Uy, buen momento. Qué bueno que se fue Santi, porque esto es todo full ventilación. Esto casi es como un homenaje. Vuelve a ser el homenaje. No, yo quería ser a vos mismo. profesor de historia.
Ah, mira. Había averiguado todo para el Joaquín B. González. Sí. Y me di cuenta que lo único que me interesaba era historia argentina. Y cuando vi las materias, dije, historia española 1, 2 y 3, no me interesa en lo más mínimo. Esto yo no lo quiero. ¿Sabes que a mí me pasó algo muy parecido con Derecho? Yo iba a estudiar Derecho, en realidad, en un principio. Durante mucho tiempo quise ser abogada. Mi familia medio que también me daban rosca con eso. Después, cuando llegó cuarto, quinto año y tuve que elegir de verdad, me empezó a dar la duda existencial porque yo vivo dudando de absolutamente todo lo que hago. Entonces, nada, era algo lógico para mi personalidad. Y empecé a averiguar y... ¿Viste el libro ese de Udeva donde estaban los programas de todas las carreras y demás? Bueno, me empecé a informar ahí de cuál era el plan de estudio y de repente vi que todas las materias eran derecho de esto, derecho de aquello, derecho de aquello. Yo me imaginaba leyendo códigos. Dije, no, yo esto no lo sostengo. Vos te imaginabas leyendo y podría terminar ahí la frase. Yo me imaginaba leyendo. ¿Y sabés lo más irónico de todo? Probablemente hubiese leído muchísimo menos haciendo abogacía que haciendo comunicación. Sí. Pero cuando yo leí el programa de comunicación y decía taller de radio, taller de TV, taller de no sé qué, yo dije, esto es una fiesta. Súper práctico. Toda una mentira. No. Pero digo, aún habiendo pasado una experiencia así, porque digo, estamos hablando de dos personas que cursamos una de las carreras más largas de la UBA. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia uno termina una carrera así, desgastante, que te va carcomiendo por dentro, y dice, no, voy a estudiar de vuelta? Bueno, un problemita para, evidentemente, charlar en terapia. Sí. Y de paso le mandamos un besito a Gonza y a Claudia que nos están mirando, esperemos. Claramente. Sí, siempre saludos a ellos. Pero digo, hay que tener muchas ganas de volver a pasar por una situación. Más allá de que, claramente, que puede ser una carrera que pueda ser blanda. Digo, pensándolo en frío, hay dos maneras de seguir estudiando en general. Una es a partir de especializaciones. No sé, por ejemplo, del mundo de la comunicación, hacer una especialización en marketing o hacer una especialización en, estoy pensando en investigación, en cualquiera de las patas o que una tiene. Maestría en comunicación y cultura, no sé, en sociales había un montón de espacios de posgrado donde meterse. Que en eso es como una continuación, si bien eso antes era muy común, digo, uno terminaba una carrera universitaria y es como cuando tenés un hijo y te dicen cuándo viene el segundo. ¿Y qué especialización vas a hacer? Antes sumaba un montón curricularmente hacer una especialización. Igual me parece que todavía también, como medio depende el ámbito en el que vos te muevas. Me suma, porque yo pensaba que eso ya no era más. Yo creo que sí, yo creo que de hecho cada vez más cobra como más importancia esto de la formación continua, ¿viste? De estar todo el tiempo... más allá de actualizándote, tiene que ver con esto de estar constantemente como estudiando y al tanto de las nuevas cuestiones. Además, de nuevo, todo depende del ámbito donde vos te muevas, pero en comunicación, imagínate. Hoy por hoy, digo, las comunicaciones están mediadas por la tecnología y hay un avance tecnológico que es cada vez más acelerado. Así que, en ese sentido, a nosotros no nos queda otra. De hecho, uno de los problemas que tenía comunicación era el tema del desfase, digamos, entre la currícula y la realidad. Uy, qué feo decir en una frase que hablamos de comunicación hablar de la realidad. Sí, pero no nos vamos a meter ahí. Estamos como yendo mucho a Comu, pero porque la amamos profundamente, sí. Es como muy parte de nuestras vidas. Es un amor-odio un poco. Sí, pero yo la amo más que la odio. Sí, yo también, pero un poquito ahí. Y sí. Un mix. Y sí. Pero digo, está el camino de las especializaciones y está el camino que un poquito lo habíamos hablado en el capítulo de volantazos y lo habíamos dejado a propósito, que es dar un volantazo también en los estudios. Que es decir, bueno, yo estudié esto porque quería laburar, pero me di cuenta que mi pasión es otra. Sí. Bueno, y acá sí hablamos de pasiones, aunque suene muy romántico, estoy pensando en un deseo. Pasión vinculada a deseo, ¿no? Tampoco quiero exagerar, tipo... Mi pasión, mi llamado en este mundo. No, pero digo... El sentido de mi existencia. En mi caso, elegir locución está muy vinculado a un deseo preexistente a arrancar a estudiar comunicación. Ah, mira. Incluso con un intento fallido cuando dejo la carrera y rindo el examen de ingreso en la misma escuela donde estoy ahora, lo apruebo y vuelvo a comunicación. Claro, bueno, lo mismo le pasó a Sole, por ejemplo, que ya hoy no está entre nosotros para contarnos. Le mandamos un besito. Un beso al Sole. cielo. No, pero... No está viva, Sole. Hablando en serio, te mandamos un besito, Sole. No, hablando en serio, ella también, digamos, quería estudiar locución. Bueno, otro día nos podrá contar en vivo la situación, pero después eligió comunicación. En mi caso, la verdad que no. La verdad que a mí siempre me gustó muchísimo la radio.
pero nunca me había pensado en un rol locutivo. Como que siempre me había pensado más en un rol de producción y de hecho cuando yo terminé comunicación y fue una liberación hermosa y pude empezar a tener tiempo libre y todo eso, hice un montón de como talleres y cursos más cortos, digamos, muchos en la tribu. Hice producción de radio. La verdad es que no hice operación técnica, o sea, como nada que ver con la locución. Y un día dije, che, ¿por qué siempre me tiro para el atrás de cámara, el atrás del micrófono? ¿Viste? Había algo de, si yo tengo algo yo para decir, ¿por qué tengo que escribírselo a otro para que lo diga? Y fue como medio una revelación de, casi te diría, de pandemia, ¿no? Como de esa cosa introspectiva de los primeros momentos de la pandemia que no parábamos de pensar en qué ocupar el tiempo, porque ahí sí había tiempo libre. Exactamente. Y justamente hablando con Sole un día, no sé de dónde, ella me dice, che, ¿sabés qué? Estuve pensando en hacer locución. Y ahí fue como, no, boluda, en serio, yo también estaba pensando en hacer locución. Y fue como lo que necesitaba para arrancar. Por las dudas, porque por ahí ya un poco fuimos contando, Sole y Euge eran amigas previamente a conocerse en Éter y yo me sumé en Éter. O sea, nos conocimos en ese momento, el año pasado. Pero creo que un ejemplo muy claro de lo que me pasó a mí con el volver a estudiar es, yo entrego la tesis, no sé, voy a poner cualquier día porque realmente no me acuerdo, el 5 de diciembre. El 6 de diciembre rendía el examen de ingreso para arrancar locución al año siguiente. Claro. O sea, logré después de 12 años en la UBA entregar la tesis y al otro día ya estaba arrancando el camino. Claro, lo tuyo fue vertiginoso. Muy casual igual, ¿eh? No fue como buscado, ay, qué poético. No, pero cero. digo, fue vertiginoso en el sentido de que fue bastante como rápido, porque en mi caso, por ejemplo, fue todo lo contrario. Yo realmente salí muy quemada de comunicación. Yo egresé, hice la licenciatura, después enganché justo el profesorado, termino en el 2015. Y pasaron 7 años hasta que yo volví a estudiar de manera más formal de nuevo. En el medio hice cursos, hice talleres, pero cosas como que no había que estudiar, no había que rendir, no había que probarle tu conocimiento a nadie. Por las dudas, creo que están incluidos, digo que no lo mencionamos porque estamos yendo más a especializaciones, pero digo, hay un montón de cursos, estoy pensando en Coder House, estoy pensando en un montón vinculados a otro tipo de áreas, donde es igual volver a estudiar, es estar 2 horas en un Zoom escuchando a alguien hablar. Sí, yo creo que la diferencia ahí sustancial tiene que ver con la evaluación. No es lo mismo cuando vos haces algo. De hecho, por ejemplo, hoy que viene la oveja y la vez pasada en el episodio de Tiempo Libre habíamos hablado sobre otros talleres, cursos y cosas que uno puede hacer en su tiempo libre. Pero cuando es una cuestión más de ir a un lugar y podés ir y podés asistir a una clase y todo lo que quieras, pero no hay un momento en el que se evalúe tu conocimiento. Para mí ese es el momento del estrés. Ese es el momento en el que realmente te das cuenta que es una obligación, que es una responsabilidad eso que tomaste y donde empezás a decir, ¿por qué me hice esto otra vez? Primero cierro lo anterior. Sí, fue antes de defender la tesis. Yo no había defendido la tesis, yo la entrego y arranco y la defiendo cursando locución en 6 meses después, porque encima tardaron 2 meses más de la cuenta, no importa. Todavía no, ¿podés creer que todavía no hice lo del título? ¿En serio? Sí, yo en las redes sociales puse que sí, pero no lo hice. Qué mentira. ¿Te das cuenta? Yo me guío por Instagram y dije, ay, qué bueno, no ya se está tramitando ese título. Bueno, yo tardé años. Sí. 2015 a 2019. Sí, pero voy por más. No, pero me parece que en la evaluación y en la constancia, porque una cosa es decir, bueno, hago un curso corto, 2 meses. Bueno, sí. Listo, vos sabés que te jodés la vida 2 meses, por más que... Hay veces que no, porque son cursadas muy tranquilas o son... Nada, bueno, ahí ya se me abrió otra puerta. Y se termina. Pero en la salida está corta, más allá de que después de comunicación, cualquier cosa que uno haga es más corto. Sí, claro. Y en la luz del túnel la ves desde el arranque, como Víctor Sueiro. En el caso puntual de un curso de 2 meses es, bueno, ¿qué es? Martes y jueves 2 horas. Bueno, son 2 días que me ocupo. Y ya está, a los 2 meses volvés a tu vida normal. Cuando arrancas una carrera, sabes que es años. 1, 2, los que sean, pero es volver a tener una rutina vinculada al estudio. Sí, y me interesa esto que decís, porque otra cuestión, digamos, de este volver a estudiar, tiene que ver no solamente con que
es un estudio la mayor parte de las veces elegido, sino también con que nos agarra en un momento de la vida donde ya las cosas se complicaron un poco. Digo, la vida se va complejizando con los años porque uno va asumiendo más responsabilidades y demás. Entonces, de repente, cuando vos saliste del secundario y más o menos, no sé, ahí o en esos años arrancaste a estudiar algo, bueno, probablemente trabajabas, pero quizás no trabajabas con el nivel de responsabilidad con la que trabajamos ahora, o quizás, muy probablemente, no tenías una familia a tu cargo, o quizás todavía vivías con qué sé yo, tu familia de origen o lo que sea. Ahora es como que esa nueva responsabilidad, como bien decíamos, con el tiempo que implica, con los nervios y demás, la tenés que hacer congeniar con un laburo probablemente full time, con una familia o por lo menos una casa que sostener. Una pareja. Bueno, Si no es una familia, digo, cualquier modelo de familia, pareja. Cuando uno se acostumbra al modelo de vida post facultad, es como volver a otra realidad que creías ajena. sí, y es volver a organizar todos tus tiempos y tus prioridades. Porque siento que en ese momento que nosotros contábamos, y mira cómo hacemos como un círculo, A ver. de ese no estudio nunca más. En el momento que lo decimos o en el momento que terminamos, realmente lo creemos. Claro que sí, pero convencidísima. Y volver ahí, más allá de que es una cuestión que uno mismo decir, che, hijo de puta, vos habías dicho que no volvías a esto. ¿Por qué te querés joder así? Porque en el fondo nos odiamos, esa es mi teoría. Esa me gusta. Esa es una muy buena hipótesis. La segunda hipótesis sería, volvemos a estudiar porque en lo más profundo nos odiamos. Claro. Me gusta. Y me gusta porque es bien negativa. Pero digo, la misma convicción que tenemos cuando decimos dejemos de estudiar, aparece cuando decimos es por acá. Es ahora que estoy descansada, que estoy fresca, que tengo tiempo, que volví a tener cabeza, que volví a tener entusiasmo. Es ahora. Entonces, como para cerrar, creo que hoy tenemos que cerrar con una pregunta. Nada de esas... Hoy había dicho, no, seguí tus sueños, volvé a estudiar. No vamos a cerrar con eso. Dale, ¿con qué entonces? ¿Se puede dejar de estudiar?